Nuestro origen afecta nuestro destino y lo que quede por resolverse de nuestro pasado influye sobre nuestro presente. La historia de nuestra familia es nuestra historia. Reside en nosotros, nos guste o no. La respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la de nuestros padres y abuelos o incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este es el llamado trauma familiar heredado. El dolor no siempre se disuelve solo, ni se reduce con el tiempo. Aunque la persona que sufrió el trauma primario haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, pueden perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de las siguientes que viven en el presente. Con estas palabras de "este dolor no es mío", voy a explicar un poquito de qué se trata las constelaciones familiares. Y antes que nada, decir que en todo momento tenemos la capacidad y la posibilidad de reinventarnos, de recomenzar, de reconstruirnos. El problema sería la impronta, una cuestión interna, un compendio de experiencias grabadas, emocionales, psicológicas, psíquicas, una creencia o varias, en resumen una imagen interna acerca de alguien o de algo, o de uno mismo. El desde qué espacio interno estoy yo con respecto a ese o a eso y cómo me relaciono. Y ahí entra esta herramienta denominada constelaciones familiares, como una técnica terapéutica, que no es la varita mágica ni la panacea. A veces, por lo general, requiere constelar varias veces un tema o los temas relacionados a ese tema particular. Es decir, no es un toque mágico, sino más bien se inclina a un proceso. Esta técnica se desarrolla en sesión grupal o sesión individual, teniendo como base en común en la que se abre un escenario físico para que allí se muestre la imagen interna o inconsciente del consultante. En la sesión personal, como vehículos se utilizan muñecos, hojas, almohadones, etc. En la sesión grupal, los vehículos son las personas, los representantes. En ambos casos, en ese escenario, es donde ocurre que por sí mismos van mostrando las dinámicas ocultas de la situación X que el consultante consulta. Y esto ocurre porque hay un campo de información con el que todos interactuamos y va tomando esos vehículos para mostrar. Es decir, la vida habla a través de los representantes de la situación o la relación expuesta. Luego de la constelación, la tarea del consultante es reflexionar y comprender lo que vio y estar disponible para aceptarlo, asimilarlo y pasar a producir los cambios que eso requiera.
Alrededor de esto denominado constelaciones familiares entra una amplia gama de sabidurías y conocimientos profundos que estudia el constelador. Conceptos como lealtades familiares, obediencias, herencias, prohibiciones, mandatos inconscientes, contratos, acuerdos, fidelidades inconscientes, cargas generacionales, etc., que entran en juego también en la constelación, pero que obviamente el consultante no necesita ni requiere saberlo necesariamente, porque la constelación es para ver la dinámica oculta y la solución que se inicia allí mismo. En mis sesiones personales, particulares, yo le llamo terapia holística, porque aunque incluye la constelación, también utilizo otras técnicas, como la biodescodificación, la psicobioneuroemoción, la reprogramación, la programación neurolingüística y una serie de otras herramientas que también participan si se requiere. Además, siempre agrego un plus de un trabajo personal que el consultante puede hacerlo o no, porque no tiene obligación, pero sí le agrego ese plus para que pueda trabajar consigo mismo, consigo misma, en los días consecutivos a la sesión. Y en mis talleres grupales he ido evolucionando con el tiempo hasta lograr compaginar los talleres actuales, que muchas personas tienen un poco de resistencia a veces a asistir a los talleres grupales de constelaciones familiares porque lo tienen relacionado con lo que es la terapia grupal, donde el consultante cuenta su problema y todos los demás escuchan y se enteran, pero en este no es el caso. Entonces, ni siquiera los representantes saben de qué se trata el tema del consultante. Lo que se muestra allí es con la total sacralidad, respeto, y solo el consultante puede entender y comprender qué está sucediendo en ese escenario. Con lo que respecta al consultante, sería ver, oír, asentir a eso que aparece ante sus ojos, desde ese lugar de apertura, desde ese lugar de recibir eso, en lo posible sin juicios, sin expectativas, sin control, o sea, de un estado de humildad, de aceptación, evitando entrar en bucles mentales, en cuestionamientos que llevan a la mente y no llevan al corazón, que es donde todo ocurre en realidad. Es decir, disponibilizarse a recibir lo esencial que se está manifestando, que se está mostrando allí en ese escenario, detrás de todos los movimientos de los representantes, de las palabras, etc. Y tal como dijo Theodor Roeski, en el tiempo oscuro es cuando el ojo empieza a ver. Así que de punto inicial sería elegir un tema, una problemática para constelar y asistir a una constelación, sea personal o grupal, sin expectativas y quizás también confiando en lo que se muestra allí es, teniendo en cuenta que mayormente no somos conscientes de muchas cosas, sobre todo de los traumas. Y como dijo William Faulkner,
con respecto al trauma, el pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Deseo les sirva. Este es un aporte para el Centro Holístico Surya Chandra y los dejo con esta frase favorita. Todos somos hijos de nuestra historia, pero la historia puede cambiar. Namaste.